Un cordial saludo, mi nombre es Helen González y a continuación les voy a hablar acerca de los principales aportes que hicieron los sociólogos más influyentes de la historia, como fue Karl Marx, Max Weber y Emile Durkheim. Los tres buscaban comprender cómo funciona la sociedad moderna, pero cada uno lo hizo desde una perspectiva distinta. Vamos a empezar hablando acerca de Karl Marx. Dice que una de las principales aportaciones fue el materialismo histórico, teoría que sostiene que la historia avanza gracias a los cambios en la forma en la que se producen los bienes y los conflictos entre las clases sociales. Para Marx, las condiciones económicas influyen en la organización de la sociedad, la política o incluso en las ideas. A partir de esta teoría, se explicó la lucha de las clases, lucha de clases, señalando que el sistema capitalista existen dos grupos, como son la burguesía y el proletariado. Por un lado, la burguesía son aquellas personas que cuentan con los medios de producción, mientras que el proletariado son aquellos que venden su fuerza de trabajo. El conflicto entre ambos impulsan los cambios sociales. Max Marx también desarrolló el concepto de alienación del trabajo, que ocurre cuando una persona trabaja únicamente para obtener un salario a cambio, haciendo su trabajo como algo más repetitivo, más rutinario. Esto limita el potencial humano, ya que el trabajo deja de ser una actividad creativa y se convierte en una tarea, como mencioné, repetitiva. Ahora vamos a hablar acerca de Max Weber. A diferencia de Marx, Weber consideraba que la economía era importante, pero no suficiente para explicar la sociedad. Para él, también era necesario comprender las creencias, los valores, las motivaciones que influyen en las acciones de las personas. Son consideró tres tipos de dominación. La tradicional, que es aquella basada en costumbres, la carismática, basada en las cualidades de un líder, y la legal racional, que es basada en las leyes y en normas. Un ejemplo es cuando realizamos un trámite en una universidad o en una institución pública. Nosotros debemos seguir un procedimiento específico y cumplir ciertos requisitos que ya están establecidos. Bien, finalmente voy a explicarles acerca de las ideas de Emile Durkheim. A diferencia de Marx, quien destacaba el conflicto y de Weber, que estudiaba el significado de las acciones individuales, Durkheim se interesó por comprender a la sociedad, lograr mantener, cómo la sociedad logra mantenerse unida. Para ello, desarrolló el concepto de hechos sociales, que son las normas, los valores y las costumbres que existen antes de que nosotros nazcamos y que influyen en el comportamiento. También estudió lo que es la división del trabajo, afirmando que en las sociedades modernas las personas desempeñan funciones diferentes, pero dependen una de la otra para que la sociedad funcione correctamente. A esta forma de integración se la llamó solidaridad orgánica. En cambio, las sociedades que son tradicionales predominaba la sociedad mecánica. ¿Qué es la sociedad mecánica? Es donde las personas compartían costumbres, creencias y forma de vida que son muy similares. Por ejemplo, una solidaridad, orgánica es cuando, por ejemplo, en un hospital, donde médicos, enfermeros, farmacéuticos y otros profesionales cumplen funciones que son distintas, pero trabajan de manera coordinada para atender a los pacientes y de esa manera poder obtener un mejor resultado. Bien. Durkheim también analizó lo que es el suicidio desde una perspectiva sociológica y distinguió cuatro tipos. El suicidio egoísta, que ocurre cuando existe poca integración. El altruista, cuando la integración es tan fuerte que la persona sacrifica su vida por el grupo. El anómico, cuando hay una falta de normas o cambios repentinos. Y el fatalista, cuando existe un exceso de control y regulación sobre la vida de las personas. Eh, Al nosotros comparar a estos tres actores, como vemos aquí en imagen, observamos diferencias que son importantes. Por ejemplo, Marx sostenía que el principal motor del cambio es el conflicto entre las clases económicas. Weber, en cambio, afirmaba que también deben considerarse las ideas, los valores y las motivaciones de las personas para poder comprender a la sociedad. Y Durkheim se enfocó en las normas, las instituciones y la integración social. Finalmente, considero que las teorías de Marx, de Weber y de Durkheim siguen siendo muy relevantes en la actualidad. La desigualdad económica, la organización burocrática, la influencia de las normas sociales y los cambios de la vida moderna continúan formando parte de nuestra realidad. Muchas gracias.